El envejecimiento. Noticias relacionadas con las enfermedades y el envejecimiento que mantienen un efecto mediático en redes no especializadas. Estas son un ruido blando, constante y virulento de las redes, que por su constancia, podemos llegar a integrar a nuestras expectativas o ilusiones. Es un ruido al que nos enfrentan las redes sociales sobre enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, hábitos saludables, no fumar, nutrición, ejercicio e incluso el embellecimiento. Como parte de la batalla contra la decadencia natural de nuestras funciones simples y las complejas, con el paso del tiempo y la edad. Ruido especializado en el anti-envejecimiento o anti-aging. El anti-aging es más un término de mercado que utiliza al espejo para enviar la señal a la mente de que estamos más jóvenes de lo que realmente estamos. Pero hay que ser honestos, no hemos observado un efecto directo sobre las causas verdaderas de este efecto del paso del tiempo, al tratar de ralentizar o detener el daño acumulativo, o sobre las enfermedades que se generan a partir del puro envejecimiento. Cabe mencionar que la edad cronológica, basada en la fecha de tu edad, puede no corresponder al envejecimiento biológico, basando en el análisis biometabólico e impedancia ósea. Encontrando que al lado del envejecimiento de Barbuchín o de la bruja mala, también existe envejecimiento prematuro, y hasta síndromes de envejecimiento acelerado severo como la progeria, también conocida como síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. Todo ello ha permitido a la ciencia construir hipótesis y hasta sacar conclusiones respecto al origen del envejecimiento, y a plantear su relación con las enfermedades crónicas que sí son de relevancia en la calidad de vida y del tiempo de vida de un ser humano. Siendo que la mayoría de publicaciones en las redes sociales son empíricas, sensacionalistas y comerciales, hemos decidido llevar una síntesis de este conocimiento basado en los datos que actualmente tenemos y de las opciones que plantean los estudios científicos al momento, sin dejar por un lado la enorme oportunidad que se abre a nuestra generación y las que vienen luego de nosotros, de optar a tratamientos que en verdad reviertan los daños de enfermedades crónicas en los órganos y se conviertan en verdaderos milagros de la ciencia en el diario vivir de la población. La Organización Mundial de la Salud ha presentado datos de población, con la proyección de que nuestras poblaciones, entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de mayores de 60 años se va a duplicar, cambiando todas las conductas y planes de inversión de presupuestos en todas las naciones. Así que para la medicina y la ciencia en general, el objetivo de intervención ha crecido en el entendimiento de detalles del envejecimiento y de métodos de revertir condiciones de forma científica. El daño que produce las enfermedades prevalentes no transmisibles en las poblaciones, especialmente entre las poblaciones con envejecimiento prematuro, envejecimiento acelerado y el envejecimiento natural. Venimos y estamos aún enfrentando los procesos de enfermedad por enfermedad. Por ejemplo, el daño cardíaco es visto como daño cardíaco, y casual o subsecuentemente, se ve asociado a otra enfermedad, con otros medicamentos y otros especialistas, como el daño pulmonar, y de la misma forma, del daño renal o del daño a la piel y al intestino, sin dejar de mencionar a la demencia, que también tiene sus diferentes aristas y abordajes médicos. Ahora, vamos a mencionar que desde hace décadas, estos problemas han venido a estudiarse bajo la lupa del movimiento molecular biológico, de la genética, del genoma y de la epigenética. Este marco, el envejecimiento en sí, ha sido una escuela, pues es indiscutible que casi por no utilizar un término estadístico infiel, todas estas enfermedades tienen un factor común. Este factor común es el envejecimiento, y por tanto, la batalla científica,
La batalla e información médica y las noticias públicas no especializadas deberían de enfocarse a partir de ahora en esta área de interés, sin dejar por un lado su componente de estética, pero transformándolo en vitalidad, gozar de belleza y lozanía por salud. El envejecimiento tiene varios orígenes. Se piensa que el principal factor es genético al igual y en el mismo porcentaje, el estilo de vida. Pero el envejecimiento en sí, aún con la misma genética y buenos hábitos de vida, es el 80% del origen de todas las enfermedades con el paso del tiempo. Un defecto genético o un mal estilo de vida, por supuesto, acelera el envejecimiento y con el envejecimiento vienen enfermedades crónicas de manera más temprana, pero correspondiente a la edad biológica. Todas las actividades de la medicina, desde hace siglos para algunos hace milenios. El reparar una fractura desde hace miles de años representa un efecto anti-aging, pues una fractura limitaba la actividad del individuo y le hacía incómoda, dolorosa y precaria su posibilidad de obtener alimento y subsecuentemente un alto riesgo de muerte. Los antibióticos, las vacunas, la atención del parto, la cirugía y la higiene también prolongaron la vida de nuestra especie por muchos años más, trayéndonos de una expectativa de vida de 30 años, hasta los 70 años o un poco más, recordándole siempre que la expectativa de vida no se mide viendo quién vive más, sino midiendo el promedio entre el total de muertes en una población, y la mortalidad infantil ha mejorado desde que se atiende correctamente el parto y se sigue el embarazo por obstetras, haciendo grandes diferencias entre Guatemala y Costa Rica. Cualquier fuente que quieras consultar te lo va a confirmar. Pero, como ya hasta aquí, tú estarás rumiando, pero mi abuelita tiene 96 años, debo volver a explicarte el objetivo de nuestra clínica Plaza España MD. De hecho, hay personajes que han vivido hasta esa misma edad y personas que han llegado a más de 120 años. Eso no hace que toda la población viva hasta esa edad, ni que envejezcan de manera saludable. La más alta mortalidad es la maternidad infantil, y en Guatemala, así como otros países, no en todos, la mortalidad materno-infantil, que es cuando mueren tanto la madre como su hijito en etapas de gestación o cercanas al parto. Esto reduce la expectativa de vida poblacional. Volviendo a lo importante, cualquier acto médico o en el estilo de vida es un evento anti-aging debido a que está buscando mantener la vida del paciente. Sin embargo, son eventos que no impactan la debilidad y la decadencia de diferentes sistemas, que conducen a las enfermedades crónicas no transmisibles de los adultos. Los principales factores de este tipo de envejecimiento se debe a que nuestro organismo va a repararse a sí mismo, pero pierde esa capacidad. Los virus y las bacterias son grandes generadores de muerte y envejecimiento. El caso del COVID-19 ha venido a dejar al descubierto la forma de cómo un ser cuasi molecular puede acabar con la vida o hacerla envejecer rápidamente, con secuelas inesperadas para la edad de muchos pacientes. Pero que además nos pone al tanto de manera popular, términos que eran anteriormente solo entendidos por eruditos y aceptados solo por visionarios. No me refiero a místicos ni adivinadores, sino que según el criterio de personas de muy alta especialidad y educación, parecían no existir estos virus ni esas extrañas formas de vida, ni mucho menos de la forma como impactan. El paso del tiempo nos hace llegar de manera inexorable al grupo de riesgo al que me refiero, y entonces, la atención es plena a nuestros estudios y a las soluciones que se van planteando. Muchas son ya las personas y sobre todo, personajes financieramente exitosos, los que se han visto beneficiados por cada avance, que con cierta velocidad se va aprobando, para mejorar su tiempo y calidad de envejecimiento. Enfatizo sobre el tema. Las células tienen un potencial natural de crecimiento y renovación, que se ve acelerado durante la gestación o embarazo y no en la madre. Esta capacidad de reproducción celular
es la que permite la reparación del daño, la cicatrización o como a usted le visualice su propia mente al leer. También, regenera nuestros órganos, especialmente ante insultos como el alcoholismo, el tabaquismo o el simple envejecimiento. Esta capacidad se detiene o disminuye en cierto momento. Apoptosis. La célula precursora, que repara y mantiene la vitalidad, ya no puede más y lanza señales para que nuestro mismo sistema inmunológico la destruyan antes de convertirse en un problema, ya sea generando inflamación crónica subclínica o mutando. Recuerde que el virus de COVID-19 ha mutado decenas de veces en unos años, y al mutar la célula es un alto riesgo de enfermedad o cáncer. De manera que esta muerte solicitada por la célula tiene un alto sentido anti-envejecimiento o anti-aging. Senescencia. Es más común y frecuente que la apoptosis. La misma célula puede generar la misma señalización, pero no solicitando su muerte, sino señalizando la reparación del tejido. Son altamente secretoras, y en condiciones normales en la juventud propician la llegada de precursores de reparación a lugares dañados, creando un ambiente amplio regenerativo. No son del todo malo y tienen una función en la corrección del daño. Pero al envejecer, su alta capacidad de secreción y de invitación a factores reconstructivos invierte su efecto, modifican de manera combinada con una alta presencia de interleucinas I, L, I, L1 beta, P, A, I, -1, los inhibidores CDK e hiperactivación del gen del retinoblastoma. Expanden la actividad del compartimiento lisosomal beta-galactosidasa, la cual se utilizan como marcadores, haciendo que componentes propios de nuestro sistema inmunológico asistan, pero no la eliminen, sino la dejen moribunda, casi como un zombi, generando aún mayor presencia de inflamación y de la asistencia al sitio de grandes componentes como las citoquinas. Recuerde que las muertes en COVID-19 se referían a la tormenta de citoquinas, pues en menor grado y más lentamente, estos componentes se van reuniendo alrededor de la célula senescente, sin que ésta muera definitivamente, incrementando su acción, con el consabido daño que, siendo nuestras defensas, pueden ocasionarnos al perder el control. La inflamación crónica subclínica es la forma de inflamación de las células senescentes y está ligada a casi todas las formas de enfermedad que causan padecimientos muy largos y ocupan las principales causas de enfermedad y de muerte no violenta. De esa cuenta, hasta desde el punto de vista económico y de proyección de inversiones en salud y seguridad social, se convierte en la clave de oro para la estadística y en tu caso, a lo que debes ponerle una gran atención. Si ya llegaste hasta aquí, eres una persona muy interesada en la realidad de la ciencia y comprendes tus opciones, eres capaz de diferenciar entre verte bonito y envejecer saludablemente. Todas las enfermedades comparten un alto número de células senescentes. La obesidad es una de las principales causas de inflamación en el cuerpo y contiene una gran cantidad de células senescentes, por lo que yo alertaría a que mover la grasa mala de un punto a otro no parecería ser desde el punto de vista molecular una buena idea, al propagar el efecto senescente del que estamos hablando. Otros tejidos, como la glía en el cerebral dañado con demencia, la fibrosis pulmonar, la fibrosis renal, la esteatosis hepática, en la aterosclerosis, la sarcopenia o pérdida de tu músculo y la fibrosis cardíaca, son abundantes en células senescentes, cuando se miden en medio de cultivo y coloreadas por inmunohistoquímica en bloque frescos o congelados y la beta-galactosidasa. En estos cultivos, las células senescentes aumentan de tamaño, pero nunca se duplican. Eso quiere decir que su abundancia responde a un daño persistente o repetido. Las células senescentes son inicialmente reparadoras, pero después de una semana su función se convierte en fibrogénesis que a la larga produce fibrosis.
Con el tiempo, el tejido deja de ser funcional y se convierte en una masa afuncional y fibrótica. Cualquier tipo de daño producen células senescentes. El daño de los rayos ultravioleta, los excesos de radicales dependientes de oxígeno dañan la mitocondria y producen senescencia. Los cambios en senescencia dañan el ADN al desgastar los extremos de los cromosomas, y cuando estos extremos en donde se encuentra el telómero, lo acortan y terminan todos, produciendo senescencia. Terapias anti-envejecimiento, revirtiendo la edad. Ya ubicados en el estudio, al momento de esta vía reconocida del envejecimiento, de la enfermedad asociada y de la fibrosis hasta la muerte, surgen hipótesis y líneas de investigación importantes. El estudio de las enfermedades causadas por el acúmulo crónicamente localizado en un órgano en particular o varios, de cantidades masivas de células senescentes. Y la del estudio del daño generalizado que produce la acumulación crónica, sistemáticamente difusa, de entre el 1 al 5% de tejidos alrededor del cuerpo. Estas vías de estudio están relacionados con la oportunidad de intervención con un objetivo claro para nuestros pacientes, pues definen un efecto mucho más o menos efectivo, según sea el caso y para las líneas de estudio que ya mencioné. Las enfermedades asociadas a la senescencia tienen mucha oportunidad de resolverse, dependiendo del estado y de la localización en procesos crónicos. Por ejemplo, en la aterosclerosis, con células senescentes abundantes por daño crónico recurrente que se detecta a tiempo, puede tener una cura al resolver la remoción del tejido dañado antes de que se agrave con una falla fibrótica y obstructiva. Insuficiencia renal. De la misma forma, el daño renal sostenido con hipertensión arterial sostenida enfrentará de manera irrevocable el acúmulo de hasta el 50% de las células senescentes, que se convertirán en células fibrogénicas, produciendo en el largo plazo fibrosis e insuficiencia renal, la cual puede detenerse si empezamos a entender estos cambios genómicos y a cambiar la óptica de la medicina, hoy pasada al término de tradicional por órganos y con entendimiento estadístico. Sin la aceptación o el estudio personalizado ni la implementación de los componentes que he mencionado y repetido. Inflamación y envejecimiento. En el caso de las mencionadas células senescentes y la inflamación, estamos hablando de una inflamación que nunca se detiene, bajo los esquemas de la medicina actual. Pues las células senescentes inexorablemente irán acumulándose y produciendo fibrosis, atrofia, dolor y daño funcional localizado. En el caso del envejecimiento de una persona mayor sana, la acumulación de las células senescentes es difuso y el número de células senescentes no llega a alcanzar el 5% en personas sanas arriba de los 80 años de edad. Manifiestan un daño sumatorio al envejecimiento por el estímulo de la interleucina 6 L6. Tratar el envejecimiento no es una diana financiera para la industria farmacéutica. A pesar de que ya conceptualizado lo que hasta aquí has aprendido, es un argumento sólido, aplastante y esperanzador, la industria farmacéutica considera que es muy alta la inversión en estudiar medicamentos que sean aprobados como tratamiento. Sin mencionar que puede sentirse cómoda con los consumos que generan las enfermedades asociadas que puedes volver a repasar o buscar en otros artículos. De manera que, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, el efecto mencionado y sumatorio de la senescencia produce la fibrosis de una gran parte del tejido. No es un problema de intercambio de gases cuando no es completa, sino interfiere en la movilización del pulmón en el tórax, hacia el abdomen en el efecto acordeón respiratorio, de expansión-compresión. Como se ha comprobado en modelos murinos con daño inducido con bleomicina, una quimioterapia con diferentes usos y muy conocida. Vale mencionar que la fibrosis pulmonar es una enfermedad muy frecuente, que afecta enormemente la calidad de la vida del paciente y que en etapas avanzadas
tiene un promedio de sobrevivencia similar a la del cáncer del páncreas, que en pacientes más jóvenes puede elevarse a 5 años el promedio. Los alveolos o pequeñas vejigas en el pulmón está sometido a muchos daños crónicos ambientales, como el polvo, el humo de tóxicos, los alquitranes de los vegetales quemados, tabaquismo. Las células lanzan la alarma y nadie hace nada. Las células reclutadas para la reparación inicial va a convocar más células en esencia secundaria, estableciendo el mecanismo de progresión, a pesar de que el daño era localizado y mínimo al inicio. Medible por el marcador T16 en los alveolos en muchas células senescentes alveolares, pero otras responderán al marcador P21. Oportunidad de tratamientos. Las llamadas drogas o medicamentos moleculares senolíticos que inducen a la apoptosis no impiden el proceso de la senescencia, pero eliminan las células acumuladas por razón del envejecimiento o por el daño acumulado. Hay muy buenos resultados y plantean una verdadera diana terapéutica en este momento por la eficacia observada. El navitoclast y dasatinib es una asistencia técnica a la solución de los acúmulos senescentes. Esto plantea una enorme esperanza para pacientes con fibrosis en diferentes órganos y daños localizados, lo que emprenderá una nueva ruta del envejecimiento sano o Healthspan. Actúan sobre la fibrosis pulmonar, la fibrosis renal, el hígado graso, fibrosis o cirrosis hepática no complicada, la osteoartritis, la enfermedad de Alzheimer y el rejuvenecimiento en sí. Debe de mencionarse que la lista de senolíticos es mayor, pero los fármacos más destacados son el navitoclast y el dasatinib. Debemos de tomar en cuenta que las exigencias de instituciones como la FDA son complejas, caras y basadas en grandes series. Esto es muy difícil de conseguir porque además de incluir únicamente pacientes ya desahuciados, y ante la competencia financiera antes mencionada, G6NP, un fármaco de investigación en estudio que en estudios de 2018 por Daniel Muñoz Espín y publicado MedMol 2018. Este estudio ha permitido visualizar el nivel de fibrosis por tomografía inicial y de control en 18 días. El ratón en estudio, a los 18 días de tratamiento pierde la mayor cantidad de fibrosis y mejora la fisiología del curso de excursión en extensión y contracción pulmonar. Actualmente la Clínica Mayo encabeza el grupo de estudio actualmente, porque la evidencia les plantea ofrecer una oportunidad sensacional a los múltiples pacientes locales e internacionales que los consultan. Otro modelo de tratamiento. Otro modelo de tratamiento está dirigido hacia el bloqueo del grupo de sustancias convocadas por la célula senescente, que podrían ser complementarios como la pirfenidona y el dintenavid, sin lograr el efecto de los senolíticos ya mencionados como principales dianas terapéuticas. En Clínica Plaza España MD, Guatemala, solo usamos fármacos aprobados, debido a factores culturales de investigación, a impulsos del agnosticismo individual o la postura de las grandes industrias, que pudiera ser prejuiciosa para los resultados. Al final, es una oportunidad personalizada, que surge ante la impotencia, inoperancia y gasto sin resultado de un evento fibrótico progresivo que no solo afecta a un órgano, sino una compleja trama subsecuente de inflamación, senescencia y fibrosis, la cual es en este momento una cadena imparable con las conductas centenarias, que están libres de crítica y cuestionamientos. Nos preguntamos en Alpha Genomics, ¿cuál sería el efecto del uso combinado de senolíticos pre-trasplante y el trasplante renal con la parafernalia de seguimiento, para no afectar su protocolo y contar con una línea comparativa propia? Contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales.